Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chinchorrabeña, un jueves más. Hoy vamos a hacer una de las cosas que más nos gustan a todas, que es irnos de compras. Concretamente vamos a entrar en Primark, que ya sabéis que es una de las tiendas que más me gustan, porque se encuentran artículos muy baratitos y que además solucionan bastante. Espero daros muchas ideas de combinaciones, si no son con estas prendas, con otras que tengáis en casa, con la intención de que saquéis muchísimo partido a vuestra ropa. Soy Inmaculada Pérez, vuestra asesora de imagen y moda. Comenzamos. Y ya, de primeras, empezaré con el plato fuerte del vídeo, hablando de una super tendencia. Un blazer naranja es algo que está muy de moda. Nos lo encontramos prácticamente en todas las tiendas. Tenemos esta propuesta de Zara, un traje sastre completo con la chaqueta tipo smoking que me encanta. Tenemos en H&M otra versión que además llega hasta la talla XXL. En ASOS, por ejemplo, tenemos la adaptación para chicas petit, las más bajitas y las más delgaditas, a las que les cuesta encontrar ropa en la sección de señoras. Un alerta tendencia en toda regla. Y como no, Primark también se ha hecho eco de esta moda. Era un traje completo, lo que pasa que yo me traje solo el blazer porque el pantalón, el corte, no me gustaba mucho. Estuve dudando entre mi talla, que es la talla 40, y esta, que es la 38, que es al final la que me traje. Porque al ser de corto oversize, es más grandecito de la cuenta. Posiblemente estaréis pensando que no es una compra muy inteligente ahora de cara al verano. Creo que se le puede sacar muchísimo partido en esta estación. A lo mejor no en todos los climas, pero en la mayoría sí, aunque sea para llevarla por los hombros en las noches de verano, estas que son más fresquitas, en la playa, en el barco, que siempre... Ay, madre mía, ya empezamos con el barco. Las que seáis nuevas pensaréis que soy una flipada, que tengo el barco ahí atracado en mi puerta, pero bueno, ya iréis pillando el rollo. A mí, desde luego, me encanta cómo queda, tal y como la estoy enseñando, con un simple pantalón vaquero y los complementos en verde. El verde le queda fenomenal al naranja, también el fucsia, el azulina. Además, el tono verde de los zapatos y el bolso es totalmente tendencia, ese tono flúor que siempre vuelve y vuelve en esta época más calurosa. Creo que es bastante más fácil de combinar de lo que puede parecer a priori. De hecho, tan solo tenéis que hacer una búsqueda en Pinterest y vais a encontrar un montón de ideas. Combinado, por ejemplo, con rayitas, estilo navy, queda fenomenal. Con todo tipo de animal print, de pitón, de leopardo, de cebra. En segundo lugar, os enseño estos sujetadores deportivos, que es algo que iba buscando, pero no son exactamente el que yo quería. El año pasado me compré uno prácticamente igual, pero tenía cascos y gracias a eso me evitaba ponerme sujetador. En esta ocasión no los he encontrado exactamente igual, pero bueno, me pongo un sujetador sin tirantes y ya está. ¿Para qué los uso? Para llevarlo debajo de las prendas que tienen la sisa muy grande o un escote muy grande y quiero evitar que se me vea el sujetador. Os lo muestro con el mismo outfit que llevaba antes, pero sin el blazer, y así ya de paso también veis mejor el pantalón, que seguramente muchas de vosotras os estáis preguntando cuál era. Es uno de Zara, de tipo flare, con un poquito de campanita, que es el más adecuado para llevar zapatones. Si vas a llevar plataformas como las que estaba llevando antes, o las cuñas, las alpargatas de esparto, estas que tienen mucha elevación y tienen doble plataforma, con este tipo de pantalones te quedarán fenomenal, porque bajan mucho, te van a cubrir parte del zapato y no se te va a ver un pie desproporcionado. Cuando llevo vestidos con la espalda por detrás muy abierta, pero no quiero prescindir de llevar sujetador, me pongo el sujetador deportivo y queda fenomenal, siempre y cuando, claro está, el vestido sea de estilo casual. Ya que os he dicho lo del sujetador sin tirantes, no quiero dejar pasar más tiempo, porque me preguntáis continuamente por Instagram, sin que os hable del sujetador sin tirantes que os dije que había descubierto y con el que estaba súper encantada. Vamos a llamar a la prima Úrsula para probárselo. Ahora mismo tiene puestos los tirantes porque me lo pongo continuamente, ya sea con una prenda que necesite un sujetador palabra de honor o no, porque se queda pegadito por esta zona de aquí. No sé si a vosotras os pasa con los sujetadores de este estilo, que la parte de arriba crea como un vacío, se queda como un huequecito entre el seno y el sujetador. Eso puede ser debido a que no estéis llevando la talla correcta, pero también puede ser debido a que el sujetador no está bien o no es el adecuado para vosotras. Este se queda muy pegadito, no se dobla, que es otra de las cosas que me pasa con los sujetadores sin tirantes, porque tiene esta parte de aquí más anchita, ¿veis? El único inconveniente que le veo, por decir algo, es que esta parte del escote es altita, y si te pones algo muy pronunciado,
pues a lo mejor se te va a ver un poco. Pero por todo lo demás es una pasada, ¿eh? Y cuesta 31 euros. Y os voy a decir por aquí exactamente lo mismo que os dije por Instagram. Y es que muchas veces nos gastamos dinero en sujetadores en H&M, en Primark, en sitios que no son lencerías, que no son sitios especializados, sin saber que por un poquito más, porque ya veis el precio que tiene este, pero es de una tienda especializada, de una corsetería de toda la vida, que está en la localidad de Granada, pero venden online. Se llama Charmé Íntima y os voy a dejar el enlace en la cajita de información. Si no queréis comprar online, seguramente que en vuestra localidad hay 1000 lencerías especializadas. Entrad. Y una de las cosas que me he dado cuenta gracias al personal de esta tienda es que las personas con mucho gusto también pueden llevar un sujetador sin tirantes. Yo pensaba que no, pero realmente hay uno para cada tipo de mujer, para cada tipo de copa, para cada tamaño. De hecho, me han dejado uno con una copa, creo que es la copa J, para que os lo enseñe, y me parece una verdadera pasada que existan este tipo de soluciones, sobre todo para todas aquellas que creéis que no podéis llevarlo. Y ahora sí os enseño otra de mis compritas, que es este pantalón de rayitas. No hace falta que lo digáis vosotras, ya os lo digo yo. Prima, parece un pijama. Prima, que parece unos calzoncillos de hombre. Vale, lo que vosotras digáis, pero que sepáis que aunque parezca todo eso o sea una prenda muy normal, está totalmente in. Vais a encontrar versiones parecidas en muchísimas tiendas. Lo tienen en Zara y creedme si os digo que cuando en Zara tienen algo es porque se lleva. Más que solos los vamos a encontrar en conjuntito 2 piezas. Pero yo en Primark no encontré la blusita o la camisa compañera, así que le he puesto yo una que tenía en casa de H&M. Es la talla 40, que es la que suelo usar habitualmente, y cuesta 11 euros. Tiene bolsillos, algo que para mí es fundamental. Un outfit muy sencillo, muy básico, en el que cobran importancia especialmente los complementos. Los borlones en el bolso, estos son de AliExpress. Los hay de todos los tipos, de todos los colores. En Chincha Raviña Shop también sabéis que tenemos siempre borlones o accesorios para colgar en los bolsos. Un simple pañuelo os haría el mismo efecto y también daría ese toque personal. Las alpargatas planas de cuerda, otro complemento que está muy de moda. Las más bajitas, o podéis poner vuestras cuñas para elevaros un poco. Pero a mí personalmente, con la ropa tan cortita, no me gusta ponerme nada de tacón porque me veo como una jirafa. Así que siempre voy más planita. Una puntualización que os quiero hacer es que yo tenía una camisa muy parecida al pantalón, pero no tiene por qué serlo. Se pueden mezclar estampados y sobre todo las rayas. Combinarla con otras rayas diferentes que tengan los mismos tonos. De hecho, os pongo el ejemplo con esta camisa de aquí y ya veis que queda buenísimo también. Y ahora os voy a contar el truquito del día, bueno, o uno de los truquitos del día. Y es que llevo las piernas maquilladas. De esto ya he hablado en vídeos anteriores, pero no está mal recordar algo así, sobre todo ahora en esta época en la que estamos todavía muy blanquitas. Pero ya hace calor para ir enseñando piernas. Recalco que no es autobronceador, que es maquillaje para piernas. Es el de Sally Hansen, el color que llevo yo es el Medium Glow. Y a mí me lo recomendó una chinchalover hace ya muchísimo tiempo, de Estados Unidos. Es más, a mí me costó carísimo porque lo compré allá. Pero ahora sí que está en España, lo podéis encontrar en cualquier perfumería, en Druni por ejemplo, por 12-13 euros aproximadamente. El efecto que os va a dejar es como si llevarais unas medias, así como en la pierna un poco velada. El truco para que quede bien, además de agitarlo antes de usar, es ponerte una crema hidratante antes, que la piel quede un poquito resbalosa, con la que puedas trabajar. Seguidamente te aplicas un poco de maquillaje, lo extiendes con muchísima energía, moviendo muy bien las manos y además rápidamente. Hazlo por secciones porque hay que moverlo, hay que extenderlo antes de que se seque. Una vez puesto vais a ver que pasados 2-3 minutos, no más, vuestra pierna, después de tanto masaje, ya empieza a tener la sangre en su sitio y a sentarse todo y vais a notar muchísimo la diferencia. De hecho, aquí lo estáis viendo en las imágenes, se aprecia perfectamente y os digo que en persona aún se aprecia más. Sí que es resistente al agua, con esto no quiero decir que os podéis bañar en la playa y en la piscina sin que se os mueva, pero sí que si sudáis o cruzáis las piernas y os han sudado un poco, bueno, pues no se van a quitar ni se va a quedar con manchas. Aquí tengo dos más, el de Art Deco, lo venden en muchísimos centros de belleza, de estética, y además es bastante carito, y el de Mercadona, el efecto bronceado inmediato, que no deja de ser otro maquillaje. Y de los tres, el de Sally Hansen es el que deja un acabado bastante más natural y más bonito y más duradero. Este pantalón de estilo paperback es otra de las compras que hice, con la cinturilla alta y rizada.
se llama así en honor a las bolsas de papel, estas con las que se compran en las tiendas, que no tienen asas. Al agarrarlas y cerrarlas hacen ese efecto rizadito por arriba, por el que tomaron nombre este tipo de pantalones. Son de algodón, parecido a un denim muy finito. Aquí lo tengo puesto con un lencero en color tabaco y unas sandalias que, por cierto, son comodísimas. Son de Chincha Raviña Shop y mi hermana, por ejemplo, que no soporta el tacón, que no soporta ningún zapato como le haga el mínimo roce o alguna cosita, se las ha comprado en Base y me ha dicho, es que es de lo que mejor puedo soportar, porque además tiene unas tiras acolchadas muy blanditas y todas las que tenéis juanetes creo que lo vais a poder soportar muy bien. Un tacón muy asequible, 6,5 centímetros, que eso y nada es lo mismo. Además, en este color en particular es que va con todo. Otra cosita que quiero destacar de este outfit es que me he puesto un cinturón color cuero, que es un tono más oscuro que el pantalón, para que la cintura se me achique un poco. No sé por qué este diseño, este patrón, me hacía demasiado recta, porque normalmente cuando la cinturilla la tengo muy rizadita me suele hacer más forma, pero no. Y un truquito cuando quieras definir un poco la cintura es colocarte un cinturón más oscuro que el de la prenda que tienes debajo y automáticamente tu cintura se verá unos centímetros más pequeñita. Me voy a probar ahora mismo este outfit con la chaqueta naranja para que veáis más opciones, más salidas, porque insisto, es más combinable y más ponible de lo que puede parecer en un principio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy la prima Chincha de la edición y he tenido que interrumpir la emisión del vídeo porque quiero puntualizar algo sobre el pantalón que acabamos de ver. Ya sabéis lo perfeccionista que soy y tengo que decir que ya lo he estrenado y que da muchísimo de sí. Así que si os gusta y os lo vais a comprar, iros directamente a por una tallita menos porque a los 5 minutos de tenerlo puesto vais a ver cómo estira. Y ya que estoy aquí, quiero aprovechar para enseñaros otra comprita que no grabé cuando hice el vídeo porque se me quedó escondida en algún sitio y no me acordaba que la había hecho. Y son estas sandalias en color camel, monísimas. Un color que va con todo el verano, para mí es un básico. Me gustaría que el tacón fuese un poquito más gordito para que fueran ya hiper mega cómodas. Pero bueno, no es muy alto, parece que lo voy a soportar bastante bien. Y lo que más me gustó es el trenzado que tiene en la parte de delante. Muy original, muy actual y que se sale un poco de la sandalia típica, clásica de la tira que tenemos prácticamente todas. Con pulserita al tobillo y cuestan 18 euros. Están actualmente en tienda porque son de esta semana. Y ya sí que os dejo que sigáis disfrutando del vídeo. Un besote. ¡Mua! ¿Y qué sería de un vídeo de Primark sin una etiqueta roja? ¿Qué? Esto no lo esperabais vosotros ahora ya a estas alturas del vídeo, ¿no? Ahí tenéis vuestra dosis, que sé que lo estabais esperando. Costaba 18 euros, lo he pillado a 10. Tengo que deciros que es de las veces que he ido a Primark y he encontrado menos etiquetas rojas que nunca, pero bueno, este jersey está muy bien de cara al otoño, evidentemente no es para ahora, pero me parece monísimo, con un color súper bonito, caladito, con punto de madroños, y me lo he puesto con el pantalón beige que os acabo de enseñar y unas botitas. De complementos me traje estas dos cositas, los dos del mismo estilo, de bolitas de colores, que sabéis que es tendencia este año. Bueno, ya el año pasado los estuvimos viendo, pero este se lleva muchísimo más. Los encontramos en forma de pendientes, de collares, cordoncitos para las gafas, como es este caso. Y la verdad es que me parece que le da un toque muy juvenil a todos estos looks playeros, veraniegos, de día. Y además está estupendamente de precio porque cuesta solo 3 euros. Y este colgante de 2 vueltas por 4 euros tiene una cadenita de cuencas de colores y la otra en dorada con abalorios. A ver, por el precio que tiene, nos esperaremos que la dorada, en cuanto le dé un poco del agua o el sudor o el perfume, pues se ponga negrilla. Este tipo de cosas, la bisutería, los complementos en general, son una de las herramientas, por llamarlo de alguna manera, que podemos usar para modernizar nuestros looks. Ya sabéis que tengo un vídeo dando tips de cómo hacer esto, de cómo modernizar un outfit de manera sencilla, de manera fácil. Y otra cosita antes de irme que quería comentar es que es la segunda vez que voy a Primark y no encuentro los bastoncillos con punta de flecha que a mí me encanta usar cuando me estoy maquillando, porque me sirven para corregir, para limpiarme
cuando me he pasado un poquito con la máscara de pestañas. En fin, es que no puedo estar sin ellos. No sé si es que están descatalogados o que cada vez que voy están agotados. Si alguno de vosotros los ha comprado últimamente, por favor que me lo dejen en comentarios para que yo lo sepa, porque si no los voy a buscar por Amazon o por cualquier otro sitio, porque ya os digo que es que para mí son un imprescindible a la hora de maquillarme. No quiero terminar el vídeo sin agradeceros el apoyo que habéis dado a todo el contenido que he ido subiendo durante la romería del Rocío. Estaba un poquito yo ahí que no sabía qué hacer, porque claro, no es algo que interese a todo el mundo, ya que es una tradición muy localizada en un sitio en concreto, y pensé que a gente de otras localidades pues que no le iba a apetecer ver nada, y la verdad es que la mayoría habéis estado ahí apoyando todo lo que subía y estando en contacto conmigo, y esto no hace otra cosa que unirnos cada día más. Me he encontrado con muchísimas de vosotras durante esta semana, algunas de casualidad, otras porque habéis ido expresamente a buscarme porque sabíais dónde estaba, y me vengo con el corazón lleno, pero lleno de amor, de todas las cosas que me habéis dicho, de lo cariñosísimas que sois conmigo y de ver cómo os calan las cositas que vamos viendo en los vídeos, cómo las vais interiorizando. En fin, que siempre que me encuentro con alguna de vosotras es una pasada, y que cuando me veáis que me paréis, que me saludéis, porque de verdad que os digo que me llena el corazón, me hace una ilusión increíble. Aquí al ladito os dejo el vídeo del que os hablaba para ser las más modernas del barrio, y sin más me despido de todas vosotras, dándoos las gracias y hasta el próximo jueves, amigas.